gracias por la invitación. Voy a intentar subir una presentación para ir lo más rápido posible. Y, por supuesto, felicitar a los organizadores del Congreso por su, digamos, por este éxito y tantos años en este esfuerzo. Básicamente, lo primero es que hay que ver, ustedes ven esta segunda que dice pilares fiscales. Sí. ¿Ha pasado a la segunda? Sí, Alberto, sí, se ve. Sí, a la de pilares fiscales, ustedes la pueden. Perfecto, ustedes me van confirmando. Lo que les quería decir es, básicamente, voy a ir a la segunda, que en términos de recaudación, esta es la recaudación de América Latina, lo suficientemente grandes y además lo suficientemente ligados al ingreso per cápita. Entonces se pueden ir moviendo con el ingreso per cápita. Y como ustedes ven, las presiones fiscales son enormemente altas en términos de su diferencia entre lo que serían Cuba, Uruguay, Argentina, Brasil, y los países del final, Paraguay, Bahamas y Guatemala. Dentro de esto están los regímenes simplificados, que son realmente muy, muy bajos. Cuando yo digo esto, digo qué gran ventaja tenemos, porque digamos, podemos hacer un juego con ellos, estamos en términos de pandemia, se van a multiplicar las empresas de regímenes de pequeños. ¿Por qué? Porque van a morir una enorme cantidad de pequeñas empresas y van a tener que surgir una enorme cantidad de pequeñas empresas. El único problema es que está Darío en el panel y me va a decir que tengo que tener un enorme cuidado con el enanismo fiscal. Entonces, lo primero que voy a ver es digamos, la parte más importante que yo diría es la informalidad productiva y legal que tiene América Latina. Y la legal es básicamente la que en principio más me importa, porque es la que la gente entiende más rápidamente, son ellos que están directamente en la ilegalidad. Pero la productiva no deja de ser relevante porque nos indica todas aquellas que son semiformales, porque incluye a las pequeñas empresas, hay una serie de categorizaciones, de que son aquellas que tienen menos de un X número de empleados o su cónyuge y todo lo demás. Por lo tanto, la importancia de la pequeña empresa en el tejido social, y no les voy a aplicar en la inversión, etcétera, etcétera, es fundamental. Y hoy es golpeadísima, no golpeada, golpeadísima. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que estos números son a 2017, imagínense lo que van a hacer a la salida de la pandemia. Y si a esto le sumamos otra economía que por lo general no se mide, es muy difícil de medir y podemos discutir sobre esto, que es la economía oculta. Básicamente es una economía delictiva, que no es la anterior totalmente, sino un pedazo muy pequeño captado. La otra, lo que yo les decía, que esta va a ser el porcentaje que se espera de empresas, y fíjense el porcentaje brutal de empresas que se esperan. Estos son como las estimaciones del COVID, ¿no? A mí me suena música, por eso es que trato de no hacerlo. Con gran esfuerzo, el CIA está tratando de sacar cada 3 meses cuánto han caído las recaudaciones. Y realmente el problema de esto es que no sabemos cuándo va a terminar. Esperemos que va a terminar en marzo, pero antes nosotros calculamos que iba a terminar en agosto. Entonces tenemos una serie de problemas muy serios, y esto nos indica que nuestros clientes pequeños, que son fundamentales, sobre todo para el tejido social y para el empleo, van a ser fenomenalmente golpeados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo de contribuyentes que va a ser enorme, yo creo que va a pasar el 60%, con una recaudación reducidísima, una parte que es Brasil, sin cobertura de la seguridad social, con poca capacidad administrativa, basada en flujos de efectivos, en fin, Darío muy probablemente maneje toda esta cifra, que es una realidad muy diferente de la que en el fondo tiene en términos de seguridad social Ignacio en España. Y todos sabemos que los regímenes nacieron alrededor de los 70, primero con el IVA, después la renta. En los 90 hubo un cambio muy importante porque surgió el monotributo, y con el monotributo además
surgió la inclusión de la seguridad social, porque obviamente las pequeñas empresas tienen una liazón muy grande al servicio que se le presta. La informalidad está muy ligada a qué te doy en pensiones y salud. Y hay países que esa cobertura o ese diferencial es muy bajo o inexistente. O sea, yo hago aportes para que después igual los gane una persona que nunca aportó nada y que tiene una pensión básica o que tenga un servicio de salud que no es diferencial. Entonces nosotros, un poco como una licencia poética, por eso se llama Darío, no es Rubén Darío, pero anda cerca, reconocemos primero el régimen de módulos de España, que lo va a hablar Ignacio, se basa básicamente en magnitudes físicas, en fin, un poco más sofisticado que eso, pero básicamente está el primero. El otro, aquellos que no tienen un régimen de pequeños, digamos, sino que tienen múltiples regímenes de pequeños, dicen que no tienen, pero tienen, Chile, Perú. El otro, los regímenes llamados únicos, pero tampoco son únicos, que tienen el IVA, la renta y la seguridad social, básicamente el monotributo argentino, que lo tiene también Uruguay, y en algunos casos suma también los tributos nacionales, y después los mexicanos, que en la reforma 2013, donde además me tocó trabajar, agregaron un régimen donde uno se incorporaba, que es el otro problema que tienen ellos, o sea, uno es el otro es la simplicidad, y el tercero es cómo se incorporan para que no haya saltos, que es lo que nos pasa mucho en el monotributo, un régimen de incomposición donde durante un periodo de tiempo la tasa del IVA y la tasa del IVR del impuesto a la renta iba a subir. Entonces, del análisis de esa historia, que es bastante rica, nosotros creemos que hay una serie de recomendaciones. La primera es incentivar la formalidad y la inclusión social. Eso es fundamental. Recaudación no es el objetivo aquí. El segundo, favorecerles el desarrollo tecnológico, ayudarles a lo que sea, incluirlos en la factura electrónica y darles servicios con la factura electrónica. ¿Y cómo darle los servicios? Bueno, eso lo vamos a ver. Uno sería el factoring, otro sería que con eso hiciéramos pequeños balances para poder nosotros hacer que tengan un pequeño acceso al crédito, ya sea revendiendo sus facturas o ya sea accediendo al crédito con balances simplificados hechos por la propia administración tributaria, un poco el sistema brasileño, de que te llevo la contabilidad y además tengo una visión prospectiva de qué me vas a pagar. La otra es reducirle los costos, hacerle uno las declaraciones, darle más plazos. Si yo ya lo tengo todo controlado por la factura electrónica, puedo utilizar un sistema de contabilidad y rendiciones de cuenta, no solo fiscales, sino también financieras. Entonces, y el último punto, que es otra serie de incentivos, obviamente no tributarios, mejorarles el crédito, asistencia técnica, asistencia comercial, etcétera. Esa, obviamente. Entonces, nosotros hicimos una propuesta de régimen, obviamente hay muchas, donde nosotros tratamos de los 4 regímenes tomar algunos puntos. Inclusive, vamos a decir la verdad, del régimen de forfait europeo, también tomamos de alguna forma que el monotributo no se base solo en ingresos, cosa que desespera a Darío en muchos países de la región, y que de alguna manera tengamos un régimen que tiene como 2 etapas. Una etapa de monotributo, con cuota o porcentaje fijo, se puede aplicar con... Nosotros recomendamos que sean pocos, que sea poco salto. Entonces quizá en vez de cuota, en vez de decir fijo, tengamos un porcentaje de venta fijo que sea de monotributo. Y que tenga eso, al momento que se pase un cierto límite, se complementa con un sistema de incorporación. No hacerlo como los mexicanos, que son demasiados años, sino reducirlo de 3 a 5 ejercicios con, como solía decir Daría, un puente de plata para una transición de 3 a 5 años, donde ahí se empieza a pagar un porcentaje del IVA y se llega al IVA. Obviamente hay problemas en las transiciones, ¿no? Si uno pasa de monotributo al régimen de incorporación,
fiscal, va a tener que quedarse por 2 o años, por un periodo especial, y lo mismo si pasa del RIF al régimen general. Y eso es para, digamos, hacer un control de que los contribuyentes no vivan saltando. Y un segundo punto es que lo podemos esto complementar con el último beneficiario de la propiedad. ¿Por qué? Porque es uno de los problemas que tiene el RIF. Los tipos iban llegando 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, llegaban al régimen general, cerraban la empresa y empezaban de vuelta. Eso lo podemos controlar ahora porque podemos controlar por la vía de que conocemos quién tiene la propiedad, el beneficiario de la propiedad, y podemos decir, si una persona no me cree, es una sociedad con un primo, cuando yo ya sé que el 90% ya tenía en un régimen anterior. Además, es difícil que una empresa de este tipo cambie tecnológicamente tan rápido para rehacer el seguro cuando yo controlo la propiedad. Entonces, estos son los puntos que nosotros queríamos marcarlo. Y la otra cosa que les quería decir es que yo creo que la base del juego es la información. La información tiene 2 vertientes. Una vertiente fundamental es la factura electrónica. Y la otra vertiente fundamental, que además sirve para millones de cosas más, que no voy a... y la otra versión es el último beneficiario. Entonces, por esto he terminado. Agradezco muchísimo la oportunidad que me dio y quedo a las órdenes por si existen preguntas, que yo con mucho gusto tomaré y contestarán Nacho y Darío.